Ok, entonces, el primer problema que tenía pensado hacer era el 27, que no sé si recuerdan, pero les pedí probar el teorema de la función inversa ocupando el teorema de la función implícita. Justamente esto. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Ya hicieron ese problema con el profe o con alguien más? ¿O lo vemos? No, Ramón, no se ha hecho. Si gusta, lo vemos. Ok, perfecto, gracias. Vale, así que pues no hay mucho que explicar sobre el enunciado, creo que ya se ha dicho mucho. Y de hecho vamos a cambiar esto. Ajá. Pues lo que queremos hacer es, si tenemos una función que va de un abierto de Rn en Rn de clase C1, además en un punto del dominio su derivada es invertible, pues queremos ver que se cumplen estos 4 puntos de acá, ¿no? Que existe una delta mayor que cero, tal que f es inyectiva en esa bola de radio delta, centrada en x0. Además, la imagen de esa bola es abierta. La función inversa restringida a este dominio es C1 y además la derivada de la inversa cumple una propiedad bonita, ¿no? Que es la inversa de la derivada viéndolas como matrices. Así que parece mucha información que nos tiene que dar el teorema de la función implícita y quizá en un primer momento pueda no parecer viable porque creo que el teorema de la función implícita nos da menos cosas a veces, ¿no? Y aquí nos está pidiendo probar 4 cosas, pero sí se puede y vamos a ver cómo. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna idea de cómo proceder aquí? ¿Alguien ya lo ha intentado? Los leo si tienen alguna propuesta. Me gustaría saber. Ah, ok, ¿cuál sería la idea aquí? Pues para empezar, si recuerdan cuando ocupamos teorema de la función implícita, necesitamos una función que sea g, que vaya de algo que es Rn cruz una Rk, ¿no? En Rn. Es decir, necesitamos que el dominio tenga dimensión mayor. Así que para empezar podemos ir haciéndonos la idea de que, bueno, podemos ocupar esta función f para definir la nueva función g, pero necesitamos aumentarles cosas. Así que uh, una de las primeras cosas que podríamos hacer es, bueno, vamos a tomar una g de x, f de x. Podemos definirlo de esta manera, ¿no? Como f de x menos f de x, ¿no? Y esto siempre va a ser cero. Así que sí, esta función está definida de manera muy extraña, muy mañosamente, ¿no? Porque también por ahí necesitamos un conjunto de restricciones. Así que teniendo esto en mente, quizá podamos definir mejor una función que va de, de u cruz Rn en Rn, que está dada por g de x, y igual a que f de x menos y. Y si se dan cuenta, el conjunto de restricciones S que siempre nos tomamos, que son los x, y, que están en u cruz Rn, tal que g de x, y es el vector cero. Ajá, pero si se dan cuenta, esto no es otra cosa más que los x, y que pertenecen a u cruz Rn, tal que a f de x es igual a y, ¿no? Así que si no hay otra cosa más acá, pues estos son los x, f de x, tal que x pertenece a u, que no es otra cosa más que la gráfica.
Así que esta es una restricción que realmente nos va a ayudar bastante. Ajá. Así que, bueno, tenemos esto, ya tenemos la función. La función g es de clase... ¿Sí es así? Sí. Es de clase C1. Este es C1. Porque f es C1. Esta y, que es como la identidad, también es C1. Así que todo se mantiene bien, ¿no? S1 en U. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Necesitamos ver que por ahí una submatriz de la derivada de g es invertible, ¿no? Pero ¿quién va a ser en este caso? Vamos a otra página. La derivada de g. La derivada de g en cualquier punto de la forma x, y, si se dan cuenta, no es otra cosa más que la matriz que tiene entradas. ¿Qué va a ser? La derivada de f en x y la identidad. De hecho, va a ser menos la identidad de n. Y eso va a resultar ser una matriz de n por 2n. N por 2n. ¿Hay alguna duda hasta acá? De aquí era 2. ¿A todos les queda claro por qué la derivada de g es esta matriz? Ok. Vale. Así que, si se dan cuenta, lo que nos importa acá es que nosotros ya sabíamos que la derivada de f en el punto x0 era invertible, así que nuestro candidato natural va a ser considerar la derivada de g en el punto x0, f de x0. Porque ahí la derivada pues es esto. Aquí menos la identidad en n. ¿Y qué va a pasar? Vale, nosotros ya sabemos que esta matriz cuadrada de aquí a la izquierda es invertible. Esta es invertible por hipótesis. Así que pues ya tenemos a todo lo necesario para aplicar el teorema de la función implícita, ¿no? Así que directamente por el teorema de la función implícita, ¿qué tenemos? Hay varias cosillas, ¿no? Que existe una delta mayor que 0 por ahí. Existe, ¿qué más? B, un subconjunto de Rn abierto, tal que f de x0 pertenece a B. También tenemos una función h que va de B en Rn, tal que pasa que hc1 en B. ¿Qué más sabemos? Que h de f de x0 es igual a x0. Y además, el conjunto de estos pares ordenados, bueno, no son pares, no son más grandes que un par, pero estos vectores de la forma hf de x, y de hecho no debería ponerlo como f de x, no está la coma aquí, h de y, coma y, tal que y pertenece a b, pues esto no es otra cosa más que el conjunto S intersectado con la bola de radio delta centrada en x0, f de x0. Ajá. Así que, ¿qué podemos saber aquí en primer momento? Bueno, que los puntos que están acá, ajá, a ver si, vamos a poner, si A, B pertenece, vamos a ponerle, uy, eso estuvo raro, a este conjunto un nombre, para que sea más fácil, vamos a llamarlo agariboleada, ¿no? Entonces, si un par ordenado pertenece a esta agariboleada, por un lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que
A, B está en S, que era la gráfica. Así que esto es de la forma A, F de A. Pero además, esto está en el conjunto que tenemos acá descrito del lado izquierdo. Así que este par ordenado se tiene que ver de la forma H de F de A, A, F de A, ¿no? Ahí, ajá, F de A. Sí. Así que en primer momento, pues nosotros ya sabemos aquí que entonces H de F de A es igual a A. Eso que quiere decir que F tiene inversa por la izquierda, restringido a todo esto. De ahí, vamos a la siguiente página, pues hay que ver también que si nosotros tenemos 9,b que está en la A gariboleada, pues A, B es de la forma de nuevo H de B, B, ¿no? Pero como esto está en S, que era la gráfica, pues que vamos a tener que F de H de B F de H de B es igual a B. Y entonces aquí podemos concluir, por lo tanto, F tiene inversa derecha. Y aquí en el atrás no había concluido, ¿no? Ya no me cabía, pero aquí, por lo tanto, F tiene inversa izquierda. Y que sabemos, una función es biyectiva si solo si tiene inversa derecha e izquierda, ¿no? Así que ya podemos concluir aquí en primer momento que, por lo tanto, vamos a tener que F es biyectiva, restringida a cierto dominio, ¿no? Así que quizá más fácil sea poner en primer lugar H es HD, que va de B en H de B, es la inversa de F. Sí. A F restringido pues a este conjunto de acá, ¿no? Vale, así que ya tenemos que sí, F es inyectiva en cierto conjunto, no en todo su dominio, y además HC1 por hipótesis, ¿no? HC1. Así que ya por ahí vamos ganando cosas. Pero realmente no nos van a servir este dominio de acá y este codominio de acá. Vamos a buscar restringir un poco más, porque si se acuerdan, nosotros buscábamos por ahí que, aunque B es abierto, buscábamos que la inversa fuera de un abierto a otro abierto, ¿no? Y aquí no podemos asegurar mucho de H. Así que vamos a hacer una pequeña restricción todavía. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a ocupar la continuidad de F. ¿Qué pasa? Como F es continua, entonces, para la delta que ya tenemos, que nos dio el teorema de la función implícita, vamos a tener que existe una gamma mayor que 0, tal que sí, y además a esta gamma le vamos a pedir varias cosas. Una gamma mayor que 0 con gamma menor que delta medios. ¿Y por qué vamos a pedir esto? Porque vamos a querer que F es continua para B, existe una gamma tal que si X pertenece a la bola de radio
gamma centrada en x0. Entonces, la imagen de f de x, ajá, podemos ponerlo así. Entonces, f de x pertenece a la bola de radio delta medios centrada en f de x0. ¿Por qué queremos esto? Porque si tenemos que x pertenece a esta bola de radio gamma centrada en x0, si x pertenece a esta bola, ¿qué va a pasar con la norma de... ¿qué va a pasar con el punto x, f de x? Este yo les aseguro que va a estar en la bola de radio delta centrada en x, x0, f de x0. Así que, ¿qué es lo que hice? Pues realmente a tomar solamente qué restricción tengo que poner sobre los puntos de x para que x con su imagen estén en la bola que teníamos originalmente, que nos daba el teorema de la función implícita. ¿Por qué se da esta pertenencia? Aquí vamos a ponerlos en otro color, si a alguno no le queda claro. La cosa es que la norma de x0 menos x, f de x0 menos f de x, esto, ¿ustedes me creen que es menor o igual que la norma de x0 menos x más la norma de f de x0 menos f de x? ¿A alguno no le convence esta desigualdad acá? Uy. Ok, vale, alguien no me cree. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a elevar al cuadrado. Yo lo voy a demostrar, elevado al cuadrado, por demostrar. Entonces, del lado izquierdo lo que nosotros vamos a tener es la suma del de i igual con 1 hasta n de las x0i menos xi al cuadrado más la suma del de i igual con 1 hasta n de, ¿cómo quedaría aquí? Vamos a ponerle fi de x0 menos fi de x. Este es igual a la norma de x0 menos x, f de x0 menos f de x al cuadrado. Aquí me faltó este cuadrado. Entonces, esta norma al cuadrado, pensé que era el puntero. x0 menos x, f de x0 menos f de x al cuadrado. Ahora sí. Esta norma al cuadrado, pues no es otra cosa más que la suma de las entradas elevadas al cuadrado, que es justamente lo que tengo aquí del lado izquierdo. Así que ahí no hay mucha más magia. Pero ¿qué va a pasar con la otra, con esto de aquí al cuadrado? Pues esto de aquí al cuadrado, que es la norma de x0 menos x, más la norma de f de x0 menos f de x al cuadrado. Esto no es otra cosa más que pues la norma de x0 menos x al cuadrado más la norma de f de x0 menos f de x al cuadrado más dos veces el producto de las normas.
Pero bueno, como las normas son no negativas, podemos decir que esto es menor o igual que la norma de x0 menos x al cuadrado más la norma de f de x0 menos f de x es al cuadrado. Pero si se dan cuenta, pues la norma de x0 menos x no es otra cosa más que de nuevo la suma del d igual con 1 hasta n de las entradas elevadas al cuadrado. Y la norma de f de x0 menos f de x al cuadrado, pues es la suma del de i igual con 1 hasta n de las entradas elevadas al cuadrado. Fi de x0 menos f de x. Y que es justamente lo que nosotros teníamos aquí arriba, ¿no? Así que vamos a tener que esto es igual a la norma de x0 menos x, aquí en una coma, f de x0 menos f de x al cuadrado. Y por eso será desigualdad. Entonces, ahora sí, ya me la creen. Vale, perfecto. Ok, así que ¿en qué estábamos? Teníamos esta desigualdad ahí. Y sí, vale. No sé de qué íbamos. Ajá. Así que lo que yo les aseguraba era, bueno, si nosotros nos tomamos... ¿Qué es esto? Si la X pertenecía a esta bola de radio gamma centrada en X0, lo que se iba a cumplir era que pues la distancia de X0 menos X, f de X0 menos f de X, por lo que acabo de probar, esto es menor o igual que la distancia de X0 a X más la distancia de f de x0 a f de x. Así que esto es menor que gamma, porque x lo tomamos en la bola de radio gamma centrada en x0. Y por otra parte, esto es, el segundo sumando es menor que delta medios, por cómo nos tomamos gamma, que fue el resultado de la continuidad de f. Pero si se acuerdan, también nosotros pedimos que gamma fuera menor o igual que delta medios. Así que esto es delta medios más delta medios, que es igual a delta. Con esto podemos concluir que si x está en esta bola de radio gamma centrado en x0, entonces se va a cumplir que x, f de x pertenece a la bola de radio delta centrada en x0, f de x0. Vale, así que nuestro candidato no va a ser otra cosa más que tomar h restringida a, pues esto que tenemos acá, que es la bola de radio delta centrada en x0, de hecho aquí era gamma en x0, en la bola de radio gamma centrada en x0. Así que bueno, nosotros ya sabíamos que h en todo su dominio era biyectiva, así que restringido aquí, pues sigue siendo biyectiva, ¿no? Y además va a ser C1. ¿Qué es lo primero que nos gustaría probar? Bueno, ya tenemos la bola, tenemos la función inversa, que es C1. Nos falta probar que esto de acá es abierto, ¿no? Así que vamos ahí. El siguiente punto es probar que, por demostrar, que f de esta bola de radio
gamma centrada en x0 es abierto. ¿Pero qué sabemos? Bueno, nosotros sabemos que h que va de la bola de radio... No. Esta es biyectiva. Y de nuevo, me está faltando. La función h de aquí a acá es biyectiva. Ajá. ¿Qué sabemos entonces? Que pues la imagen inversa de la bola de radio gamma centrada en x0 es igual a el dominio, que es f de esta bola. Pero ¿qué otra cosa sabemos? H es continua. De hecho, H es continua. Ajá. H es continua. Y esta bola es abierta. Así que por ahí tienen un resultadito del capítulo 2, me parece, que es una función es continua si solo si la imagen inversa de cualquier abierto es igual a el dominio de la función h, que era b, intersectado con un abierto, con w abierto. Pero ¿qué pasa? B y W son abiertos, así que B intersectado con W es abierto. Pero siguiendo la cadena de igualdades, pues tenemos que B intersectado con W no es otra cosa más que F de la bola de radio gamma centrado en x0. Con eso concluimos. Por lo tanto, la imagen de esta bola centrada en x0, pues es abierta. Y ya solamente nos falta una cosa. Aquí, antes de seguir avanzando, quiero hacer un paréntesis. No sé si alguno se haya dado cuenta que aquí todavía falta una cosita más que argumentar. Porque deberíamos de pedir que esta imagen esté contenida en B, ¿no? Así que lo que se hace es que es otra restricción sobre gamma. A gamma lo pides de tal manera que, si no me equivoco, pides que la bola centrada en gamma, en x0, está contenida en la imagen inversa de B. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque B es un abierto, F es continua, así que la imagen inversa es un abierto. Así que cuando pedimos gamma, además de pedirla menor que delta medios, deberíamos haberla pedido con una tercera propiedad, que esta bola se quedará contenida aquí. Y si pasa eso, pues vamos a tener que F de la bola centrada en gamma, en x0, está contenida en la imagen de la imagen inversa de B, lo cual está contenido en B. Así que la función h restringida a la imagen de la bola sí está bien definida, por si alguien se había quedado con ese pendiente. Así que hasta aquí todo eso va bien. Y nos falta un último punto, ¿no? Ya simplemente nos falta demostrar qué pasa con la derivada de la inversa de f en un punto y. Pero esto no es otra cosa más que a nosotros a quien estamos manejando como la inversa de f, pues es la función h. Y esto va a ser en un punto f de x, ¿no? En un punto y vamos a dejarlo. Un punto y. Ajá. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues nosotros, por un problemita, el problema 20 que hice la semana pasada, ya sabemos cómo luce la derivada de la función implícita, ¿no? Esto no es otra cosa más que menos. ¿Sí se acuerdan cómo iba esto? Por ahí era la inversa de una matriz por la otra matriz.
¿Dónde quién era A y B? Bueno, A era la matriz invertible, que en este caso, si ustedes se acuerdan, no era otra cosa más que la derivada de f en x, y b era menos la identidad en n. B es las columnas restantes, ¿no? La matriz formada con las columnas restantes. Así que pues esto es menos la inversa de A, que es menos de f de x, por menos la matriz identidad en n. Así que los menos se cancelan. Una matriz por la identidad la deja igual, así que solo queda la inversa de la matriz derivada de f, que es justamente a lo que queríamos llegar, ¿no? Así que el problema 20 es muy poderoso, si se dan cuenta. Se ocupa para muchos problemitas más adelante y les ahorra muchas cosas. Y aquí acabaría este problema. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Necesitan que le regrese? No sé, los escucho, los leo. Mientras voy buscando el otro problema que vamos a ver. Juan, disculpa, Ujú. ¿puedes repetir un poco así como rápido por qué la H era biyectiva? Es que no. Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Lo que pasaba aquí era quizá la forma correcta en la que lo tuve que haber hecho era con H, porque con H ya tenía como el dominio y codominio mejor definidos. Pero ¿cuál era la idea? Por un lado veía que componer H con F me daba la identidad. ¿Cómo hacía eso? Bueno, yo me tomaba un punto A, B, que aquí, si quieren, podemos hacerlo. Aquí, ¿dónde es esto? Vamos a agregar una página acá. Entonces, cuando queremos probar que H es biyectiva, con H de B en H de B, ¿no? Y queremos ver que F es su inversa. Así que que F es inversa de H restringido a estos conjuntos de acá, ¿no? Así que lo primero que yo hacía era, bueno, vamos a ver que H compuesta con F, por demostrar, esto es la identidad en H de B. De hecho, creo que esto, ajá, la identidad en H de B. Así que me tomaba a alguien acá. Y lo que yo decía, bueno, si esta A pertenece a H de B, entonces yo tenía que A es igual a H de alguna B. ¿Qué vamos a tener de esa forma? Bueno, aquí lo que teníamos además era que este punto H de B, B, que nosotros estamos llamando A, B, pues tiene que estar en el conjunto agariboleada, que es el que yo definí acá, que era estos pares H, Y, corriendo a Y en B, o verlo como la gráfica de F intersectada con esta bola. Así que, ¿qué es lo primero que podíamos hacer? Bueno, como esto está en A, en particular, A, B pertenece
a S, que era la gráfica de F. Eso quiere decir que A, B se ve de la forma A, F de A. Y además, como esto sigue estando en A, podemos volver a repetir, pero ahora del lado izquierdo. Entonces, A, F de A se tiene que ver de esta forma de acá, que es H de F de A, F de A. Aquí simplemente siguiendo la cadenita de igualdades, pues tenemos que, uy, este no se ve mucho, llegamos a que el punto A, B es igual a H de F de A, F de A. Y lo que concluimos aquí es que H de F de A es igual a A. Y con eso probamos esta primera igualdad. Por lo tanto, H compuesta con F, pues es igual a la identidad en H de B. Así que ya aquí probamos que H tiene inversa derecha, que es la F. Lo siguiente que yo probé fue que F compuesta con H es igual con H. Es igual a la identidad en B. Y fue realmente el mismo argumento, ¿no? O más que nada muy parecido. Me tomaba a alguien en B. Entonces teníamos esto, ¿no? Vamos a hacerlo. Ajá. Nos tomábamos. Voy a regresar. Es que aquí ya no me cabe. Solo es como con la otra entrada, ¿no? Exacto. Nos tomamos una B en B. Vamos a tener que H de B, B, pues pertenece a este conjunto agar-y-boleada, porque B está en B grandota. Y de esa forma, pues, está en S, que es la gráfica. Así que H de B, B, se ve como alguien de la forma H de B, F de H de B. Ujú. Y de nuevo, simplemente es igualar entrada a entrada. De aquí podemos concluir que B es igual a F de H de B. Y ya, por lo tanto, concluimos que F compuesta con H es igual a la identidad en B. Así que H tiene inversa izquierda. Como H tiene inversa derecha e izquierda, e izquierda, podemos concluir que H es biyectiva. Y además probamos que su inversa, y además la inversa de H es igual a F. O en otras palabras, pues la inversa H, pero restringido a B y a H de B, ¿no? Y aquí de H de B en B, que es justamente eso. Así justificamos que F fuera biyectiva. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, gracias, Juan. Ok, vale. ¿Alguna otra duda que tenga? La continuidad de H te la da el teorema de la función implícita, porque te dice que H es de clase C1. Entonces es derivable con parciales continuas, en particular H es continua porque es derivable. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Avanzamos con el 31. Uy, voy a cerrar la puerta. No sé si ese ruido se escucha mucho.
Listo. Uy, me equivoqué de, de PDF. Ajá. Así que vamos allá, 275. Y lo que vamos a hacer es el primer inciso del problema 31. Y de hecho podríamos hacer los primeros dos. Vamos a ver cómo nos va. Empezamos con el principio, como se debe. Y tenemos una función que va de Rn en Rm, con n menor estricto que m. Y además sabemos que un punto x0 que está en el dominio cumple que las primeras n columnas de la derivada son linealmente independientes. Queremos probar que existen u y b abiertos de Rm y una función que va de u en b, biyectiva de clase C1 y con su inversa también de clase C1, tal es que el punto x1 hasta xn ha completado con puros ceros, con m menos n ceros, está en b, f de x0 está en u, y la composición de h con f de x1 hasta xn es igual a este vector de acá, que es el vector x ha completado con puros ceros, con m menos n ceros. Esto para toda vector x que está en la imagen inversa de u, tal que x ha completado con puros ceros está en b. Así que sí, en primer momento el enunciado está bastante enredado. ¿Alguien ya lo trabajó? ¿Ya lo hicieron con alguien más? ¿O lo vemos? Lo vemos, Juan. Perfecto. Gracias, Juan. Vale. Así que, bueno, ¿qué es lo que se les puede ocurrir? Pues en primer momento por aquí nos está pidiendo ya unas inversas, una función que sea invertible y que tanto ella como su inversa sean C1, así que lo más lógico sería ocupar teorema de la función inversa. Pero como que aquí no podemos ocuparlo porque nuestros dominios tienen dimensiones distintas. Así que hay que encontrar una forma en la que podamos completarlo. Una primera idea, que esto es borrador, por si quieren no copiarlo. Me falta una R ahí, ¿no? Borrador. Ajá. Quizá la función más natural que podríamos definir, que sea una h que vaya de u cruz, lo que falta, r de, que es m menos n, en rm, donde a h de x, y lo podríamos mandar a f de x. Esta función ya va de Rm en Rm. Ajá. Así que pienso yo, o al menos para mí, este fue el candidato más natural en un principio. Esta función es C1 y todo bonito. Pero ¿qué pasa con su derivada? La derivada de h en un punto x, y, si se dan cuenta, no es otra cosa más que va a ser la derivada de f en x, pero después van a ser puros ceros. Y esta va a ser nuestra matriz de n por n. Así que como hay columnas, hay al menos una columna aquí del lado derecho que es completamente nula, pues el rango de esta matriz es menor estricto que n. Así que podemos asegurar que esta no es invertible para ninguna x invertible. Así que bueno, aquí falla nuestro primer intento. Pero es una muy buena idea intentar hacer una función muy parecida a esta. ¿Cómo nos deshacemos de que aparezcan aquí a completar, ¿no? Con estas entradas? ¿De qué manera? Vamos a la función que sí va a funcionar, pues va a ser una función h. Ahora sí, la demostración. Una función h
que va de U, cruz, R, M-N en RM, dada por H de... Uy, eso está muy feo. H de X, Y, va a estar definida como... A ver si se entiende lo que quiero decir. F de X, que recuerden que está en Rn, M, más el vector de la forma 0, y, donde el 0, aquí son ceros en las primeras n entradas, y después está el vector y. ¿A alguien le causa duda cómo está definida esta función? ¿O podemos avanzar? Ok, avanzamos. ¿Y por qué esta función ya no sirve? Bueno, h sí va a ser C1. Vamos a ver quién es la derivada de h. La derivada de h en cualquier punto x, y no es otra cosa más que, sí, de nuevo vamos a tener aquí del lado izquierdo la derivada de f completamente, pero del lado derecho ya no vamos a tener puros ceros, vamos a tener lo que resulta ser una matriz cero por arriba, sí, pero abajo vamos a tener una identidad, que va a ser la identidad de m-n. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a mí me parece que aquí el problema está mal escrito porque no, se me ha pasado preguntarle a Páez. Dice, las primeras n columnas de la matriz son linealmente independientes. Creo que debería decir renglones, ¿no? Porque esto es de m por n. Y pues bueno, vamos a suponer que los primeros n renglones de aquí arriba son los linealmente independientes. Ajá. Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a escribirlo un poco más detalladamente quizá. Esto es, pues, la parcial de f1 respecto de x1. Así hasta la parcial de f1 respecto de xn. Así hasta la parcial de fn respecto de x1. Y la parcial de fn respecto de xn. Después, aquí hay puros ceros. Vamos a dividir de una vez. Uy. Ajá, ¿y qué tenemos acá? Pues de este lado había puros ceros. Aquí estaba la identidad de m-n. Y abajo siguen estando las derivadas de las demás funciones coordenadas, pero esto no me va a importar. Así que vamos a llamarle simplemente b. No sé si me importa el nombre, pero vamos a ponerle b. ¿Qué es lo importante de aquí? Sabemos que, por hipótesis, los primeros n renglones de la derivada, que son esta matriz cuadrada acá, son LI. Así que esta matriz cuadrada es invertible. Es decir, su determinante no es cero. Y aquí podemos ver que si nosotros queremos calcular el determinante de la derivada de h, la derivada de h en xy, de nuevo, esta es una matriz por bloques, los bloques es completamente cero, así que el determinante no es otra cosa más que, si por comodidad vamos a llamar a este a, ya se ve. Ajá, el determinante de toda la matriz de la derivada, pues es el determinante de a por el determinante de la identidad. Y eso simplemente es el determinante de a, que es distinto de cero porque es invertible, ¿no? Así que bueno, ya aquí tenemos a h una función que su determinante no es cero.
Por lo tanto, vamos a cambiar esto. La derivada de h vamos a considerar este punto. Es invertible. Y además, pues sabemos que h es 1. Y son todas las hipótesis que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, por el teorema de la función inversa que vamos a tener, que existe una delta mayor que 0, tal que, uy, eso está muy feo, no, tal que h, que va de la bola de radio delta centrada en x0, 0, en la imagen de esto, es inyectiva. Además, h de esta bola es abierto. Y la función inversa, que va de la imagen de la bola en la bola, es de clase C1. Ok, así que pues esta h inversa es nuestro candidato. Lo que nosotros queremos ver ya simplemente que falta. Ajá, así que, ¿qué es lo que queremos? Una función h minúscula de dos abiertos en Rn. La h minúscula, nuestro candidato es que sea la inversa de h. ¿Qué tiene que cumplir? Va de un abierto en un abierto, ya lo tenemos, es una biyección también. S1 también. Y la inversa de la h minúscula es la h, también S1. Simplemente nos falta ver lo último, ¿no? Que h compuesta con f en un punto x se ve de esta forma. Así que, pues bueno, vamos con estas hipótesis. ¿Y qué es eso? Ajá. ¿Quién es U? Esa imagen. Ok. Así que, ¿qué vamos a tener? Vamos a otra página. Si x1 hasta xn pertenece. ¿Quién era nuestro B? Nuestro B es la bola de radio delta, ¿no? Sí, sí es así. Ajá, ha completado con puros ceros. Si este punto ha completado con puros ceros, pertenece a la bola de radio delta centrada en x0, 0, que este era nuestro B. Y x1 hasta xn pertenece a la imagen inversa de U, que era, ¿quién era? Era h de la bola, ¿no? Por aquí. ¿Cuál es la composición que queremos checar? Es h compuesta con f. Vale, así que ¿qué va a pasar con h de f de x1 hasta xn? Pues esto aquí voy a cambiar. Bueno, la h que nosotros teníamos era la inversa de h grandota, ¿no? Esta es h grandota de f
de x1 hasta xn. Si se dan cuenta, lo que tenemos adentro de h no es otra cosa más que f de x1 hasta xn más el vector 0, que lo voy a poner de esta forma, donde la primera entrada corresponde a Rn y la segunda a Rm-n. Por cómo definimos h, esto es h-1 de h del vector x, 0. Y como son inversas, pues esto es simplemente el x, 0. Donde yo estoy pensando, para ahorrarme notación, a x como el x1 hasta xn. Y ya acabamos, ¿no? Es justamente lo que queremos demostrar. Que h de f de un vector x se ve como es igual a x a completado con puros ceros. Y ya aquí acabaría el primer inciso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? Los escucho, los leo. Ok. Y bueno, el siguiente inciso podemos pensarlo, aunque es un poquito más ligado a álgebra lineal que del curso. Es ocupar el primer inciso para demostrar que si la derivada de f en x0 tiene rango n, entonces la derivada de f en x tiene rango máximo, que es n, en una vecindad de x0. Bueno, nosotros por inciso A probamos que si df de x0 tiene rango n, y por mayor comodidad suponíamos que los primeros n renglones eran Li, renglones son linealmente independientes. Ajá. ¿Qué pasaba? Pues llegábamos a que la derivada de la h en x0, 0 es linealmente independiente. Es invertible, perdón. Es invertible. O tiene rango m. ¿Y quién era la derivada de h? Pues bueno, la derivada de h en x0, 0. Bueno, de hecho, creo que todavía no me conviene ponerlo. Pero aquí vamos a ocupar uno de los primeros problemitas, uno de los primeros resultados que enuncia Páez en su libro, en la sección del teorema de la función inversa, porque teníamos que, si la derivada era invertible en un punto, entonces existe una vecindad de x0, 0, tal que dh de x, y es invertible. Ajá, pero ahora sí, ¿quién es la derivada de h en un punto x, y? Pues bueno, la derivada de h, me faltó la h. La derivada de h en un punto de la forma x, y, si se acuerdan, era nombre las cosas, es para... Ajá. Aquí era la derivada de... Vamos a ponerlo todo. Aquí va la parcial de f1 respecto de x1, hasta la parcial de f1 respecto de xn, hasta la parcial de f n respecto de xn, y la parcial de fn
respecto de xn, aquí era x1, ¿no? Ujú. Porque realmente lo que me importa es esa parte de ahí. Es lo que quería poner, ¿no? Así que teníamos esta matriz dividida en bloques, donde aquí había ceros, aquí otra matriz, el resto de la derivada de f, que no me va a importar ahorita, y aquí la matriz identidad, en m-n, ¿no? Ok, así que, ¿qué tenemos? Tenemos que esta matriz de acá tiene rango m. Eso quiere decir que todos sus renglones son linealmente independientes. En particular, resulta que estos n renglones de acá son linealmente independientes. Pero ¿qué pasa? Que no, el espacio vectorial, vamos a ponerlo así, el espacio vectorial generado por esos vectores de ahí, que de hecho no es otra cosa más que son los gradientes, ¿no? El gradiente de f1 en x, 0, corriendo ahí desde 1 hasta n. Esto pues no es igual tal cual, pero sí es exactamente isomorfo al espacio vectorial generado simplemente por los gradientes de fi corriendo ahí desde 1 hasta n. Sí, ¿por qué? Porque las últimas entradas de estos gradientes, aquí del lado izquierdo, son ceros, así que esos no nos aportan nada más. Por lo que realmente estos dos espacios vectoriales son exactamente lo mismos. El lado izquierdo simplemente tiene basurilla de por medio, ¿no? Tiene unas entradas que no te proporcionan nada nuevo, ni nada relevante. Así que, pues sí, tienen, como las últimas entradas son cero, pues también podemos concluir que pues estos renglones, quitándole los ceros, corriendo ahí desde 1 hasta n, son LI. Y por lo tanto, esta matriz de acá, que ya me acuerdo, hace ratito habíamos llamado A, ¿no? Y ahora de abajo B. Este era A, este era B. Y como A tiene n renglones linealmente independientes, pues vamos a concluir que A tiene rango n. Y quizá para mayor precisión, esta depende de la x, ¿no? En la que se están evaluando las parciales. Así que A de x tiene rango n para toda una vecindad. Para x en B, que era una vecindad de x0. Y con eso podemos concluir, pues, que la derivada de f en x tiene rango máximo en una vecindad de x0. No sé si queda claro. ¿O hay alguna duda? La parte de lineal la expliqué muy por encimita, pero si a alguien no le queda claro, podemos verlo más a detalle. ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Vale, pues no sé si tengan alguna duda. A mí me importaba que vieran estos dos ejemplos porque la construcción de dos funciones auxiliares es muy peculiar, ¿no? Para poder aplicar teorema de la función inversa y teorema de la función implícita. No es tan inmediato como en los demás problemas del libro. Creo que eran de los que más tenían truquillo por ahí. Pero
como les dije en un principio, realmente ya hicimos la mayoría de los problemas del libro, ya no hay mucho más que yo pueda hacer. Y así que les pregunto, ¿tienen alguna duda en general de este parcial que quieran ver? ¿O ya terminamos aquí la ayudantía? ¿Con cuál ejercicio, Gilberto? Ok. Ujú. Sí, era como, sí me acuerdo dónde está ese. Era por acá, creo que el 8, ¿no? Ajá, el 8. Encuentre todas las funciones de Rn en Rn tal que la derivada de f es una matriz diagonal para x. Ujú. ¿Tienes alguna idea de por dónde atacar el problema? ¿Alguna propuesta de cuáles son todas las funciones que cumplen eso? Pues más o menos. Es que lo que intentaba hacer era como decir que eran como funciones que en cada función coordenada tenían como que cada función coordenada dependía de una variable nada más o algo así. Ujú. Pero no supe cómo escribirlo bien. Sí, justamente es eso. Si tú tienes f, una función am, de Rn en Rn, tal que, ¿qué va a pasar aquí? Tal que f, podemos ponerlo como f1 hasta fn, y además f de x1 hasta xn, tú lo puedes ver como f1 de x1, f2 de x2, hasta fn de xn, ¿no? Así que tú aquí ya puedes ver que la derivada de f en cualquier punto x sí es una matriz diagonal. Así que un lado ya lo tenemos. Las matrices de esta forma, como tú dices, sí satisfacen la propiedad. Aquí es f1' de x1, 0, 0, fn' de xn y puros ceros, ¿no? Y la cuestión ahora sería, ¿qué pasa si? Ujú, vamos a ver. Siguiente. Si tienes una función que va de Rn en Rn, tal que su derivada es en todos los puntos o en un solo punto. ¿Qué dice aquí? Ajá, para toda x. Es una matriz diagonal. A1, 0, 0, 0, A2, así hasta AN. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que hiciste de acá? ¿Qué ideas tenías?
¿Cómo? ¿De esa parte que? Lo que tú puedes ver aquí es que, por ejemplo, para F1, pues tú tienes que la derivada parcial de F1 respecto de XJ en X es igual a cero para toda I desde 1 hasta N. Desde aquí, mentira, porque ni siquiera hay una I. Para toda J, desde 2 hasta N, ¿no? Y además esto para toda X y para toda X en Rn. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues si tú te tomas la parcial de F1, si te tomas, vamos a verlo como la función FJ. ¿Cómo lo puedo explicar? Mm, ujú. La cuestión aquí es que si tú defines tu FJ como a F1 de X1 hasta XJ menos 1, aquí un vacío que es donde vas a completar. Lo estoy diciendo raro. A ver. FJ va de R en R, dada por FJ de una Z va a ser igual a F1 de X1 hasta XJ menos 1, Z, coma, XJ más 1 y así hasta XN. Puedes considerarte esta función. Si te das cuenta, pues la derivada jésima en Z no es otra cosa más que la parcial de F1 respecto de XJ. En este punto de acá extraño que definimos. En X1, por ahí aparece Z, y después todo igual. Pero esto siempre vale cero. Así que tú puedes ver que esta función realmente tiene que ser una función constante, que FJ de Z siempre es constante, ¿no? Así que esa sería mi recomendación, ¿no? No sé si prefieras hacerlo todo ahorita o prefieres un hit y intentarlo y lo checamos después. No, yo lo intento. Ok, así que esa sería Está bien, gracias. mi sugerencia. Intentar ver como que coordenada a coordenada que no puede depender de las otras variables. Así que la idea va por acá. No sé si queda un poco más claro o no. Ok. Solo esa FJ que definiste como para qué función tiene o no sé. Ujú. Sí, lo que nosotros queremos ver es que... ujú, sí. La función que tiene esto es que tú puedes ver a ver, ¿dónde lo pongo? Mm,
¿Te parece si lo escribo bien y te mando esto? ¿O lo subo al Classroom para tenerlo bien en limpio? Sí, Porque sí, ahorita no lo tengo nada en mente. Y tengo la idea de que va por aquí la solución, pero igual y me equivoco. Entonces, mejor se la subo. solo esos son como para ir como explorando por columnas de la matriz. Ujú, justamente esa es la idea. Sí, creo que sí, ya lo entendí. Sí, sí, sí. Pero sí, si quieren verlo más en limpio y todo bonito, mejor lo subo bien escrito, por cualquier cosa. Ah, pero sí, también, si lo quieres intentar por tu lado, ese sería el camino, según yo. No sé si alguien más tenga otra duda. Gracias. Sí. No, nadie más tiene. Ok. Vale, entonces si quieren aquí dejamos la ayudantía. En un momento les subo el video, las notas y escribo bien la prueba del 8. Lo pienso con calma y ya. Y se la subo con esto. También por ahí tengo pendiente. ah, Voy a dejar de grabar.